Hola, muy buen día a todos. El día de hoy presentamos la lección 1 de este curso online, que es el nacimiento de un proyecto de investigación. Quizás a estas alturas ustedes piensan que quizás ya tienen una idea clara, medianamente una idea, o quizás no tengan ninguna idea de lo que es un proyecto de investigación o cómo comenzarlo. En esta primera lección lo que vamos a hacer es buscar las ideas de interés de las cuales pueden surgir investigaciones. Ese es el objetivo. Recuerden que es un curso a cargo de la Universidad Latina de México, es su facultad de psicología. Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo podemos comenzar un proyecto? Primero que nada, hay que tener en cuenta que lo más importante y la materia prima para trabajar aquí son las ideas sobre distintas temáticas que podamos tener de interés. Aquí es muy importante el interés. Yo no voy a poder desarrollar un proyecto de investigación si no es algo que me motiva a mí, ¿sí? Necesitamos motivación intrínseca. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, algo que nos motive, un tema que nos guste, que nos apasione, que nos interese para desarrollar. Pero a veces el elegir ese tema que nos interese puede llegar a ser complicado. ¿Por qué? Porque quizás son 2 o 3 temas los que nos interesan o no sabemos en qué medida va a ser bueno o va a ser malo el tema. Independientemente de que sea bueno o sea malo, podemos buscar opciones que nos permitan integrar nuestras ideas para tener un buen proyecto de investigación. Entonces, una de las formas que tenemos es pues simplemente comenzar con una lluvia de ideas sobre las temáticas que nos interesan. No importa lo diverso que a lo mejor puedan llegar a ser estas temáticas, siempre y cuando sean tópicos que estén al alcance de nuestras posibilidades y de nuestras posibilidades disciplinares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estén dentro del ámbito de estudio que estamos trabajando. ¿Cómo nos podemos dar una idea del campo o del ámbito en el cual estamos? Podemos revisar, y lo veremos más adelante, la literatura. Sí, la literatura científica que se escribe relacionado al campo de estudio, por ejemplo, de la psicología, de la gerontología, ¿sí? De las ciencias de la educación. Y entonces, dentro de esos ámbitos de estudio, hay que buscar nuestros temas de interés. Para comenzar, hay que generar una lluvia de ideas, máximo unos 10 tópicos de tu interés. Trata de realizar una descripción de ellos, no simplemente coloques conceptos. ¿Qué se tiene que hacer? Una pequeña descripción, un párrafo que nos explique un poco de qué trata la temática que quieres investigar, ¿sí? Quizás te pueda sonar muy forzado decir 10 tópicos diferentes. No tengo 10 tópicos, tengo solamente 2 o tengo solamente 5. No importa realmente que no cumplas esta meta de 10 tópicos. Si tú tienes 5 tópicos, con esos tópicos es más que suficiente para comenzar a trabajar con este mecanismo heurístico que nos permita generar una buena idea de investigación. Una de las recomendaciones más importantes es ¿cómo voy a organizar mis ideas? Bueno, una forma muy sencilla de organizar es a partir de esquemas visuales. Yo aquí les traigo un ejemplo de uno de los esquemas que yo he realizado durante mis procesos de delimitación de objetos de estudio. Entonces aquí lo que yo quiero mostrarles es cómo es que visualmente organizo la información. ¿Para qué? Para que me sea significativa, para ver algo que no veía simplemente con el hecho de imaginar las ideas y que me permitan modelar un tema de interés para mi proyecto de investigación. Aquí van a ver temas, por ejemplo, relacionados a los cambios demográficos, al estilo de vida, a las formas de trabajo, a las condiciones económicas y al bienestar, que son algunos de los conceptos que yo en lo particular estudio, pero que pueden servir para organizar y tener una perspectiva más amplia sobre estos conceptos y bueno, sobre los temas de interés. Entonces les recomiendo que hagan un esquema de este estilo, les ayudará mucho a poner en orden sus ideas.
Posteriormente, pues podemos preguntarnos, bueno, los temas de interés son genéricos, es decir, no tienen nada en específico en términos de voy a estudiar la calidad de vida en el adulto mayor institucionalizado en la comunidad tal, por un planteamiento de determinada característica. Quizás pueden ser más generales. Me interesa la calidad de vida, me interesa el concepto de eutanasia, me interesa el concepto de percepción social. Aquí la idea es que los temas son genéricos, ¿sí? Pero quizás no indican una dirección particular de un planteamiento del problema. Lo que tenemos que hacer es direccionarlo nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer esa direccionalidad? Una idea que ha resultado de interés para tu investigación es la base de donde vamos a partir. Este interés se puede tener por múltiples orígenes. Recuerda aquí que un proyecto de investigación no solamente surge en la academia, es decir, en la institución, sino que muchas veces viene de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida personal, de alguna experiencia que tuvimos, de alguna práctica institucional o académica, o simplemente de una curiosidad que tenemos. Entonces, los orígenes pueden ser múltiples de una idea de investigación o de una idea que nos interese. Por lo general tiene un matiz personal, como les he dicho, historia de vida, pero también tiene que ver con lo profesional, con el ámbito profesional en el cual nosotros vivimos y nos hemos formado, ¿sí? Han surgido también por necesidades profesionales o laborales. Muchas veces cuando ya estamos frente a situaciones laborales, quizás ahí puede surgir una manera de estudiar algo o nos preguntamos, ¿por qué ocurre determinado fenómeno? Bueno, ahí podemos tener con la suficiente sensibilidad una idea de tema de investigación. Y bueno, es importante tener en cuenta que un tema siempre implica a la persona que investiga. Los temas de investigación no son entes ajenos que andan flotando y que las personas los captan lo más objetivamente posible. No, en realidad los temas de investigación siempre implican a quién los está desarrollando, quién los piensa, son subjetivos. Entonces, eso es una cosa muy valiosa. ¿Por qué? Porque eso implica la pluralidad de temas que podemos tener. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver los siguientes temas. La idea fundamental es cómo voy a direccionarme, cómo voy a direccionar mi trabajo de investigación. Pero debe haber, una cosa importante aquí para finalizar es, pero debe haber una ruptura epistemológica entre el tema de sentido común y el tema de carácter académico. ¿Qué quiere decir esto de la ruptura epistemológica? Muchas veces vamos a partir de una idea que tiene que ver con nosotros, con la implicación personal, ¿sí? Subjetiva. Sin embargo, debe de haber un punto en donde se rompa la forma en la cual yo he emergido un tema de investigación y cómo lo debo de trabajar, ¿sí? Quizás es mi voluntad, quizás es mi interés el que le va a dar origen, pero no es quien lo va a mantener. Quien va a mantener ese proyecto ya después de darle origen o esa temática va a ser el carácter académico. Y aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que haber una ruptura que nos diga, hasta aquí yo lo he trabajado con sentido común. Hasta aquí he construido mi tema simplemente pensando en mi historia de vida, en mi matiz personal o también en mis experiencias personales y profesionales. Pero a partir de aquí voy a comenzar a analizarlo más críticamente. ¿Cómo? A partir de revisiones sistemáticas de literatura. Entonces, se llega a la pregunta del millón. ¿Cómo elegir un tema de investigación?
Para ello vamos a desarrollar un ejercicio muy sencillo, pero muy importante para fortalecer este desarrollo de un proyecto. Estas son 4 preguntas que vamos a tener en esta primer parte de lección. Es, ¿qué tan atractivo o qué tanta atracción personal siento por el tema de interés? ¿Sí? Esa es la primera. ¿Me atrae o no me atrae el tema? O mejor dicho, ¿en qué medida me atrae el tema? ¿Mucho o poco? Segunda pregunta. ¿Qué tan pertinente es abordarlo desde mi enfoque disciplinar? Yo puedo tener un tema de investigación que puede ser quizás objeto de estudio de la sociología, de la psicología, de la gerontología, de otras ciencias sociales o hasta de ciencias de la salud. Pero ¿es pertinente el enfoque que le quiero dar? Es algo que hay que revisar. Siguiente pregunta es, ¿cuál es la relevancia social y académica del tema? En realidad son 2 preguntas. ¿Qué tan relevante socialmente es? ¿Eso qué nos va a implicar? Los beneficiados sociales. Y no quiere decir que va a ser gente concreta que se va a beneficiar con nosotros. No. Quiere decir que posiblemente a futuro pueda haber un beneficio para ese grupo poblacional. Entonces, ¿es relevante socialmente hacer mi estudio o no es relevante? Y segundo, y quizás también es bastante relevante, ¿qué tan importante es el tema a nivel académico? ¿Qué discusiones teóricas hay? ¿Qué discusiones sobre la evidencia empírica? ¿Sí? Ese tipo de temáticas son relevantes. Hay que buscar entonces qué tan relevante social y académicamente es nuestro tema. Y por último, pero no por ello menos importante, es qué tan viable es llevar a cabo la investigación del tema. Viable tiene que ver con qué posibilidades tengo de llevarlo a cabo de manera exitosa. Quizás a mí, por ejemplo, como psicólogo me interesa el estudio de las neurociencias y me encantaría hacer un planteamiento de problema sobre los correlatos neuronales de ciertas experiencias, ¿sí? Y entonces creo que es muy importante hacer un estudio así, es relevante a nivel académico, quizás mi enfoque disciplinario me lo permite y por supuesto siento mucha atracción hacia el tema. Sin embargo, podría ser que yo no cuente con ningún aparato tecnológico para hacer una descripción de la actividad cerebral, como un electroencefalograma o como una tomografía, porque son aparatos quizás caros que salen de la esfera de posibilidades. Es decir, es un proyecto que quizás para mis condiciones actuales no es muy viable. Entonces, esta es una medida muy honesta de poder decir qué tan posible es que lleve a cabo lo que quiero hacer, ¿sí? Otro ejemplo, quiero hacer la validación de un instrumento en el ámbito gerontológico, porque creo que nos va a servir muchísimo para hacer algún tipo de medición y predicción. Y me gustaría que fuera un instrumento con validez a nivel nacional, en México. ¿Cuánta muestra o población necesito para hacer una validación de ese estilo? Muchísima. Quizás no es tan viable llevarlo a cabo pensando en un objetivo de validar a nivel nacional, pero quizás a nivel Celaya, a nivel regional, sí sea pertinente. Entonces es muy importante tener en cuenta qué tan viable va a llegar a ser nuestro proyecto de investigación. Bueno, ahora, pues no queda otra más que trabajar en estas preguntas, en estas 4 preguntas. Vamos a realizar el ejercicio 1 que se va a encontrar aquí anexo a este video para identificar los temas más adecuados para que lleves a cabo un proyecto de investigación exitoso, ¿vale? Aquí, además de todo, hay que comentarlo siempre con nuestros compañeros y profesores. ¿Por qué? Porque en el diálogo nos va a permitir concretar de mejor manera nuestros proyectos, siempre
Recuerden que la ciencia es para compartir, hay que comunicarla. Entonces, en la medida en la que mejor compartan su tema con sus amigos, con sus compañeros, con sus profesores y que retroalimenten su posición, eso les va a ayudar muchísimo. Y bueno, entonces esa es la moraleja del día de hoy. El diálogo siempre facilita la mejor comprensión de las ideas. Bueno, de mi parte es todo para iniciar esta lección 1, el nacimiento del proyecto de investigación. El día de hoy revisamos las ideas e intereses de investigación. Recuerden, tenemos 4 preguntas que contestar y adelante. Que pasen un excelente día.